El baumanómetro que apareció de la nada. Trabajo en un hospital público de mi ciudad. Como cualquier hospital, aquí sobran las historias de terror, de espanto, apariciones y sucesos que nadie se atreve a contar en voz alta. Pero la que voy a relatar no es sobre un fantasma, sino algo que apareció sólido de otro universo. Mi turno es de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Como enfermera, lo primero que hago es tomarle los signos vitales a mis pacientes, pero ese día olvidé mi equipo personal, así que me puse a buscar el baumanómetro del servicio. Normalmente hay tres. Son esos grandes con llantitas para moverlos fácilmente entre las camas. Encontré uno y llamé a uno de mis compañeros. Ven, ayúdame a ver si funciona. Nadie más estaba cerca, solo él y yo. Otro compañero se encontraba a unos 2 metros actualizando indicaciones. Comencé a tomar la presión arterial, todo normal. Cuando terminé y comencé a quitar el brazalete del brazo de mi compañero, ambos volteamos al mismo tiempo, como si algo nos hubiera obligado a voltear. Y ahí estaba. Junto a nosotros había otro baumanómetro idéntico al que yo estaba usando, pero ese no estaba cuando nosotros llegamos. Y le pregunté a mi compañero, ¿tú lo trajiste? Y se quedó pálido y me dijo, no. El compañero que estaba a 2 metros empezó a reírse nerviosamente y le pregunté, ¿fuiste tú? No, respondió, yo también vi cuando apareció. Pensé que estaban bromeando, pero los dos tenían la misma expresión, no era de risa, era de miedo. Fui a preguntarle a cada uno de mis compañeros para ver quién fue, y todos la respuesta fue lo mismo, ninguno había sido. Cuando uno mueve un baumanómetro, siempre se escucha el sonido de las ruedas al deslizarse o cuando se levanta y vuelve a tocar el piso, pero esta vez no se oyó nada, ningún ruido, ningún golpe, ningún movimiento, solo apareció ahí, como si se hubiera materializado frente a nosotros. Y lo peor aún, alrededor de nosotros no había ningún mueble, ninguna carpeta, ni nada que pudiera ocultarlo, solo estábamos mis dos compañeros y yo. Han pasado ya 12 meses de ese suceso. Ya no trabajo en ese hospital, pero cada vez que me junto con mis amigos, ellos me preguntan qué fue lo que pasó ese día. Nadie lo sabe. No hubo sombras ni ruidos, solo un objeto que apareció en un momento a otro como si hubiera cruzado de otra realidad. No sé qué ocurrió, pero lo vimos los tres y hasta hoy sigo sin poder explicarlo. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte. La puerta 7. Hola, soy Kevin. Todos los días me traslado en metro. Una tarde, al salir del trabajo ya cansado y con sueño, me equivoqué de salida y tomé el pasillo equivocado. Llego a una puerta con un letrero viejo que decía Puerta 7. Entro y el pasillo era idéntico al de siempre, pero la publicidad era de marcas que yo no conozco. La gente usaba una especie de brazalete luminoso en lugar de teléfono y todos los anuncios estaban en un idioma que yo no conozco. Comencé a sentir miedo y regresé por donde entré. Cuando llegó al pasillo, la puerta 7 había desaparecido. Comencé a caminar por otro pasillo. En eso siento un zumbido en los oídos, agacho mi cabeza y al levantarla ya todo estaba normal. Al día de hoy tomo el mismo metro, pero nunca más volví a ver esa puerta con el número 7. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte. Mi casa no era mi casa. Desperté una madrugada a tomar agua. Todo estaba igual salvo un detalle. La repisa de la sala tenía fotografías familiares que no existían. En una de ellas aparecía yo con mi mamá, pero mi mamá había fallecido ya hace 3 años. Pensé que estaba soñando, pero entonces escucho, ¿no puedes dormir, Sofía? Era la voz de mi mamá en la cocina. Me quedé paralizada. Caminé hacia la puerta, pero antes de entrar me ganó el miedo. Volví a mi habitación, me tapé y cerré los ojos. A la mañana siguiente todo había vuelto a la normalidad, pero desde ese día no dejo de pensar en esa versión de mi casa, donde mi mamá sigue viva y a veces creo escucharla moverse en la cocina. Habitación 27. Una joven relató que trabajaba como recepcionista en un hotel pequeño. Anoche llegó un huésped serio, vestido con ropa antigua, traje gris, sombrero y una maleta vieja de cuero.
Pidió la habitación 27. La joven se incomodó porque esa habitación llevaba 8 años cerrada desde que un hombre murió en circunstancias extrañas. El gerente le ordenó: désela, si él la pidió es suya. Ella entregó las llaves. Más tarde, mientras hacía el registro, notó algo raro. No había nadie más hospedado en el hotel esa noche. Decidió subir a preguntar si el huésped necesitaba algo. El pasillo estaba largo, silencioso, iluminado con luz amarilla. Se escuchaban golpes desde la habitación 27, como muebles arrastrándose. Señor, ¿está bien? Tocó la puerta. Los golpes pararon. La puerta se abrió sola. La habitación estaba completamente diferente a las otras. Antiguos, alfombra roja, papel tapiz desgastado. Sobre la cama estaba abierto el maletín. Adentro había fotografías del hotel, pero como si fueran de otra época. Y en todas salía el mismo hombre, el huésped. Ella retrocedió. En el espejo vio al hombre parado detrás de ella, aunque no lo había escuchado entrar. Este no es mi tiempo, dijo en voz baja, pero siempre vuelvo aquí. La luz se apagó. La joven corrió. Cuando el guardia subió con ella, la habitación estaba vacía, llena de polvo y sellada, como si nadie hubiera entrado en años. En el registro no había ninguna firma, ni hoja, ni pago. Jamás apareció ese huésped. Pero cada 2 o 3 meses en la madrugada, alguien toca a la puerta de la habitación 27, como si quisieran salir o regresar a su mundo. Camino al pueblo. Un suscriptor cuenta que en su pueblo está a varios kilómetros por la carretera, donde casi nunca pasa nadie de noche. Un día volvió tarde de visitar a un amigo. Eran las 12:30 de la madrugada. Manejaba con sueño, pero todo estaba normal hasta que vio algo extraño. El letrero del pueblo decía otro nombre. No estaba quemado ni vandalizado, solo era otro nombre. Pensó que había cambiado. Siguió manejando. Las casas eran diferentes, las calles recién pavimentadas, edificios nuevos que nunca habían existido. Y algo más inquietante, no había nadie fuera, ni perros, ni luces, ni ruido. Llegó a una casa igual a la suya, mismo color, misma puerta, pero la camioneta de afuera no era la suya. Aún así se bajó. Al tocar, abrió la puerta a su mamá, viva y más joven, cuando en realidad ella ya había muerto hace 2 años. Él se quedó mudo. Su mamá le dijo: ¿qué haces aquí? Debes de estar en el hospital. Eres médico. No debes salir a esta hora. Retrocedí confundido. Mamá, yo no soy médico. Ella frunció el ceño, como si no entendiera lo que estaba viviendo. No eres tú, susurró. Las calles empezaron a llenarse de un sonido grave, como un zumbido metálico. Las luces parpadearon. Su mamá retrocedió asustada. Él corrió hacia su coche. Cuando prendió el motor, todo se apagó de golpe. Despertó dentro del carro al amanecer, estacionado en la carretera normal, con el letrero viejo y oxidado frente a él, el original. A veces dicen que cuando pasan por ese tramo del camino, el GPS pierde señal, como si algo quisiera volver a abrirse. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte. Yo trabajaba cuidando a una anciana por las noches. Ya llevaba meses en esa casa, y aunque era grande y un poco antigua, jamás había sentido miedo. La señora y su esposo eran muy amables con todas nosotros. Había 3 enfermeras, una por cada turno, una cocinera que llevaba 17 años trabajando ahí, y una señora de limpieza. Todo era normal, hasta que un día dejó de serlo. Cada día la señora despertaba a las 5 de la mañana. Yo la ayudaba a vestirse, la acomodaba en su sillón y llevaba mis cosas a la otra habitación. Ya era una rutina, ya me la sabía de memoria. Pero una madrugada, al levantarme de mi colchoneta, miré hacia la parte de atrás de una silla, y ahí estaba, un niño completamente pelón, escondido, mirándome fijamente. La señora me habló en ese instante. Volteé hacia ella y cuando regresé la mirada, el niño ya no estaba. Encendí la luz, asustada, pero traté de seguir con mi trabajo. Dejé a la señora en el sillón. Al salir del cuarto, me giré hacia el apagador para prender la luz. Y ahí fue cuando la vi. Una mujer muy iluminada bajaba las escaleras lentamente.
El miedo me paralizó, sentí cómo se me enchinaba la piel, me aventé contra la pared para alcanzar el apagador y cuando la luz se encendió ya no había nadie. Ese mismo día regresé a la 1 de la tarde para cubrir a la enfermera del turno vespertino. Llevé a la señora a su cuarto y luego nos tocó ir a comer. A la cocinera, la de limpieza y yo estábamos en la cocina. Detrás de mí había una puerta, de esas de las que se abre para ambos lados, y un pequeño espacio por el que se puede ver. Yo estaba de espaldas y la cocinera frente a mí. La señora de limpieza dijo de pronto, el señor está viendo qué tanto comemos. Todos volteamos, pero no le dimos importancia, hasta que de repente empezó a gritar. Hay alguien detrás de la puerta. Yo pensé que era un ratero, porque la puerta principal estaba abierta. Me gritaron, ¡abre la puerta! La empujé con fuerzas y no había nadie. El esposo de la señora, al escuchar los gritos, tomó la Biblia y nos puso a rezar. Nos dijo que no había nadie ahí y que no asustáramos a la señora. Pero la cocinera decía que vio un hombre de negro con ojos color rojo que se estaba transformando. A las 5 de la tarde todos se fueron y me dejaron sola. La señora le servía cena a las 6 de la tarde, solo era una tortilla con queso. Fui a prepararla, pero mientras estaba en la cocina comencé a sentir miradas. La cocina era tan enorme, con varias ventanas, y la sensación de ser observada era tan intensa que el aire se volvía pesado. Aún así me repetía en la cabeza que era mi imaginación. Le llevé la cena, la acosté y a las 10 de la noche me puse a ver el noticiero. Estaba acostada en mi colchoneta cuando sentí que me jalaron la almohada. Me acosté derecha para acomodar la almohada hasta que algo me tocó el pie, me lo movió de lado a lado. Encogí las piernas, me puse en posición fetal y fue ahí cuando sentí que había mucha presencia alrededor mío, como si me rodearan. Quise voltear, pero dos manos invisibles sujetaron mi brazo. En ese momento sentí que algo estaba entrando en mi cuerpo, como si intentara poseerme. El cuerpo se volvió pesado, paralizado, solo podía mover los pies. Empecé a rezar el Padre Nuestro, moviendo los pies de abajo hacia arriba. Entonces sentí como algo salió de mi cuerpo, sentí cómo se desprendía. Mi cuerpo se estremeció y caí dormida al instante. A la mañana siguiente desperté muerta de miedo, agotada, como si algo me hubiera drenado la energía. Llegó la enfermera del turno de la mañana y yo me fui. Nunca regresé. Me llamaban una y otra vez, pero yo sabía que si volvía, esa cosa terminaría apoderándose de mí y ya no sería yo. Con el tiempo entendí que esa casa no había uno, sino muchos seres, y todos ellos se estaban alimentando de mi energía. Por eso vivía tan cansada. No era un sueño, no era imaginación, yo lo viví en carne propia. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte. Cuando tenía 6 años, yo estaba viendo la televisión. Sentí que me estaba quedando dormido, pero de repente pasó algo que jamás he olvidado. Yo sé que no era un sueño, pero estaba caminando en las calles con una señora agarrado de la mano junto con otras dos niñas. Me dijo, tranquilo, vamos por tu juguete y luego vamos a comer. Yo iba llorando, caminando por las calles, y luego me tropecé. Y en eso fue cuando desperté sudando y también llorando. A mi lado no había nadie. En el 2018 me entregaron una fotografía de la misma señora que me acompañaba. Era mi mamá. Murió cuando yo nací. Nunca supe nada de mi mamá hasta que me entregaron la fotografía. Yo estaba asustado, me asombré al acordarme del sueño. En la actualidad vivo con mis abuelos y todo va bien hasta la fecha. Hola, me llamo Mariel y vengo a contarte mi historia. Un martes normal como cualquier otro me desperté, me preparé un vaso de agua. Luego mi madre me dijo que salía de la casa. Pasó un minuto, me quedé a cuidar la tienda que tenemos. En eso mi papá me dijo que mi madre ya estaba viniendo y yo le dije que me iría a comprar pasto. En eso me di cuenta que había una mujer igual a mi madre, con la misma ropa y tenía agarrado de la mano a mi hermano que parecía tener solamente 11 años de edad y en los brazos tenía una bebé, era yo, como de 2 años de edad. En la actualidad yo tengo 11 y mi hermano tiene 19. Pero yo me pregunto, ¿viajé al pasado? Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó este video,
Regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte. La Ruta 34. Me llamo Ramiro y llevo más de 15 años manejando trailers por todo México. He visto de todo, accidentes, apariciones, animales extraños en la madrugada. Pero lo que me pasó hace unos meses todavía no puedo contar sin que se me erice la piel. Lo que vi no fue simple un susto. Crucé sin querer a otro universo. Todo comenzó una noche en la carretera mientras llevaba una carga de alimento hacia Monterrey. El GPS de la nada recalculó una ruta y me marcó una vía que yo jamás había visto, Ruta Federal 34B. No me sonaba, nunca había escuchado que existiera una 34B, pero cuando levanté la vista ahí estaba, un señalamiento viejo, oxidado, apuntando directo hacia una brecha alfastada que se perdía entre el monte. Me dio mala espina, sí, pero ya era tarde, estaba cansado y el GPS insistía y giré. En los pocos kilómetros de la carretera se hizo demasiado recta, ni una curva, ni un tope, ni un pueblo, solo una línea infinita de asfalto negro, y entonces empezó lo raro. En el espejo retrovisor vi que las luces traseras del tráiler parpadeaban, como si alguien las tocara. Luego escuché golpes en la caja, toc, 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 3 golpes secos, como si alguien estuviera dentro. Has de ser otra carga moviéndose, pensé, pero mi piel se puso fría. Pasaron unos minutos hasta que vi algo a lo lejos, otro tráiler estacionado en la orilla. Tenía el cofre levantado y las luces intermitentes encendidas. Me acerqué para ofrecer ayuda, pero cuando lo rebasé, no había nadie. No había nadie en la cabina ni alrededor. Y el motor estaba encendido. Aceleré. Unos kilómetros adelante el miedo se convirtió en terror cuando vi lo imposible. El mismo tráiler, otra vez el mismo tráiler, las mismas placas, el mismo golpe en la puerta. Era como si lo hubiera alcanzado, aunque nunca vi que me pasara. Me empezaron a sudar las manos. Apagué la radio, entonces lo escuché. Por el radio CB del tráiler una voz igual a la mía. Ramiro, ya no sigas. Me quedé helado. Mi voz, mi tono, como si yo me hablara desde otro lado. Regrésate, la ruta 34 no es tu carretera, ya llegaste demasiado lejos. ¿Quién eres? Pregunté con la garganta seca. La voz respondió, soy tú, pero de otro universo. No logré salir, no cometas mi error. Date la vuelta antes de que ella te encuentre. Antes de que pudiera responder, escuché algo en el acoplado del tráiler, unas pisadas lentas, como si alguien caminara encima de la caja. Tac, 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 y después un susurro pegado a la ventana. Ramiro. Frené tan fuerte que las llantas chillaron. Me bajé temblando. No había nadie, pero el aire estaba tan helado que cada respiro dolía. Cuando volteé al frente, la carretera ya no era la carretera, se veía distorsionada, como si el asfalto vibrara, y al fondo, entre la neblina, vi una silueta de muchos trailers, todas las luces apagadas, todos estacionados, como si un cementerio de vehículos atrapados en un lugar que no debe existir. Fue ahí cuando escuché mi voz otra vez. ¡Corre! Este no es tu mundo. Entré al tráiler, metí reversa sin pensar y manejé como loco hasta encontrar la desviación donde había entrado. No supe cuánto tiempo pasó, porque el reloj del tablero marcaba horas que no tenían sentido, pero cuando finalmente regresé a la carretera, la original, la normal, la que conocía, apenas estaba amaneciendo. Lo primero que hice fue revisar el GPS. La ruta 34B no existe, nunca existió. Ni Google Maps ni ningún mapa carretero lo reconoce. Dicen que los sueños son solo eso, sueños, pero lo que me pasó a mí no encaja con ninguna explicación sencilla. Para mí todo comenzó una noche común. Me dormí como cualquier noche, pero de pronto desperté, al menos eso creí, en una realidad que se veía idéntica a la mía, solo que no se sentía igual. Era como si el aire pesara distinto, como si las cosas estuvieran en un brillo ajeno, como si todo estuviera acomodado apenas unos milímetros fuera del lugar. Mi hermano estaba ahí, parado junto a mí. Me miró directo a los ojos y me dijo, tranquila, estás soñando. Mira, por ese lado entraste. Señaló una pared
una pared sólida, fría, sin puerta, y sin embargo él juraba que por ahí había entrado yo. Me quedé confundida, no entendía nada, y entonces él añadió algo que me heló la sangre. A mí también me ha pasado. Me contó que hace poco tuvo un sueño extraño, un sueño donde entró a un mundo paralelo. En ese mundo yo le daba una patada en la cara. Él lo dijo como si fuera un simple sueño raro, pero para mí no fue raro. Hace unos días, en mi realidad, le di esa misma patada porque él me estaba molestando. Ocurrió exactamente igual, el mismo gesto, la misma fuerza, el mismo momento. Ahí entendí algo que me dejó sin palabras. Lo que para él fue un sueño, para mí fue mi realidad. Y lo que para mí fue un sueño, para él es su realidad. Como si nuestros mundos estuvieran cruzándose, intercambiando pedazos, reflejando uno en el otro, y sin que ninguno de los dos pueda detenerlo. Desde entonces no sé si estoy soñando despierta o si mis sueños son ventanas a la vida de mi otro yo. Solo sé que por alguna razón nuestros dos mundos están empezando a unirse. El corral que se abrió al pasado. Fuimos a visitar a mi mamá al pueblo. Íbamos mi hija y yo. Llegamos como a las 7 de la tarde, justo cuando el cielo empezaba a oscurecerse. El aire se sentía más frío. Entramos a la casa, saludamos a mi mamá y nos pusimos a platicar, como de costumbre. De repente, mi hija me preguntó si podía ir a ver a los animales al corral. Le dije que sí, que no se alejara mucho, todo normal, hasta que escuché sus pasos regresar corriendo. Pero antes de que llegara conmigo, esto fue lo que ella vio. Cuando salió del corral, una luz muy fuerte iluminó todo su alrededor, tan intensa que tuvo que taparse los ojos, y cuando la luz se desvaneció, el mundo ya no era el mismo. Frente a ella había hombres a caballo persiguiendo a otros, gritaban, peleaban, y en sus manos brillaban sacos llenos de algo dorado. Era oro. La tierra era distinta, el cielo tenía otro color, y a unos metros había una fogata grande, rodeada de árboles gigantes que ya no existen en el pueblo. Ella quiso gritar, quiso correr, pero algo dentro de su mente le decía, no te muevas, no corras. El corazón le temblaba en el pecho. Cerró los ojos tan fuerte para no ver más. Al abrirlos de nuevo, todo había desaparecido. Ya no estaba el hombre, ni el caballo, ni la fogata. Solo estaba el viejo corral y la casa de mi mamá. El mismo lugar, pero ella sabía que algo había pasado. Corrió hacia mí llorando, y cuando contó lo que vio, dijo que sintió que por unos segundos había retrocedido 300 años al pasado. Esa noche nadie salió al corral, y hasta hoy, cada que mi hija recuerda esa luz, dice que no fue un sueño, que fue una ventana al tiempo que se abrió solo para ella. El carnaval. A mí siempre me han gustado los carnavales. Desde que era niña voy a todos, no me pierdo ninguno. Antes iba con mi familia, ahora voy con mis amigos. Me encanta bailar, cantar, conocer gente nueva, sentir esa energía que solo los carnavales tienen. Este año decidí ir al carnaval de Mazatlán. Había miles de personas, música por todos lados, colores, risas, una fiesta completa. Pero algo en medio de todo este ambiente, algo extraño pasó. De pronto todo empezó a sentirse como en cámara lenta. Los sonidos se apagaron. La gente comenzó a moverse despacio, como si el tiempo mismo decidió tomarse un respiro. Volteé hacia la izquierda y entonces la vi. Me vi a mí misma, pero no como soy ahora. Era mi yo del futuro. Estaba bailando, riendo, disfrutando del carnaval como si nada importara. Tendría como unos 40, quizá un poco más, pero se veía increíble, conservada, fuerte, radiante y feliz. Me quedé congelada, quise acercarme, quise decirle algo, tocarla, confirmar que no estaba imaginando, pero la gente comenzó a empujarme de un lado al otro. Cuando por fin traté de volver a mirar, ya no estaba. Desapareció entre la multitud. No sentí miedo, sentí paz. Porque si eso realmente fue un cruce de universos, un vistazo a otra versión de mí, entonces sé algo con certeza. Sigo disfrutando de los carnavales. Sigo siendo feliz. El mensaje del futuro. Hola, soy seguidor de tu canal y quiero contarte algo que me pasó hace algunos años, algo que todavía no sé si fue un sueño, una alucinación
o un verdadero viaje en el tiempo. Todo ocurrió una noche cuando yo tenía 17 años. Estaba estudiando para un examen. Era como las 2 de la mañana. El silencio de mi casa era tan intenso que podía escuchar mi propio corazón. De repente, la luz de mi habitación parpadeó una, dos, tres veces, y después todo quedó completamente oscuro. Pensé que se había ido la luz, pero entonces la pantalla de mi computadora se encendió sola. No tenía internet en ese momento, pero apareció un mensaje con letras blancas en fondo negro. El mensaje decía: haz lo que te digo, no tomes el camino corto mañana. Me quedé congelado. Al lado del texto apareció una foto. Era yo, pero no como me veía en ese momento. Era yo un poco mayor, como de 30 y tantos años, con una cicatriz en las cejas que yo en ese momento no tenía. No sabía si reír, gritar o llorar. El mensaje siguió escribiéndose solo. Soy tú. No temas, no tomes ese camino corto mañana. Créeme. Intenté responder, pero el teclado no funcionaba. La computadora se apagó de golpe, la luz regresó y todo volvió a la normalidad. A la mañana siguiente, como cualquier día, yo tenía que ir a la escuela. Siempre tomaba un atajo por la calle angosta detrás de una fábrica. Ese día estuve intentando ignorar el mensaje, pero algo dentro de mí me lo impidió. Me fui por la ruta larga. Más tarde, cuando salí de clases, me enteré que en la calle del atajo una camioneta perdió el control y atropelló a dos personas, justo a la hora en la que yo paso por ahí. Desde entonces me pregunto, ¿de verdad me envié ese mensaje del futuro? Hola, vivo en una ciudad donde el tren siempre va rumbo a Chihuahua. Esa es la ruta que todos conocen. Pero cuando tenía 5 años, recuerdo haber subido con toda mi familia al tren que jamás existió. El vagón era el mismo, el ruido igual, pero el camino nos llevó a un puerto, un lugar con olor a mar, gaviotas volando y un paisaje que aún puedo ver como si hubiera sido ayer. Yo sacaba la cabeza por la ventana, sintiendo el viento salado en mi cara, mientras mi familia disfrutaba del viaje. Años después, cuando pregunté por ese viaje, todos me dijeron lo mismo. Nunca fuimos a ningún puerto, esa ruta no existe. Pero yo lo recuerdo con claridad. A mis 35 años sigo viendo ese mar, sigo escuchando ese tren. A veces pienso que ese viaje fue real, solo que ocurrió en un lugar que no pertenece a esta realidad. Si te gustó este video, regálame un like y comparte. No te olvides de suscribirte.